Muy buenos días. Buenas tardes, debo decir. Hoy en la tarde ya son las 5:23 de la tarde. Hoy, miércoles 27 eh, de octubre del 2021. Y ya pues han salido las primeras imágenes del funeral de Joseph Tavares, muy querido entre todos sus colegas, entre sus amigos y en el medio del arte también. Eh, muy penoso, muy penoso ver, ¿verdad? Una persona tan querida, pues marcharse en un momento tan temprano de su vida. Pero vamos a escuchar exactamente lo que estuvo diciendo eh, el médico encargado de certificar la muerte de Joseph Tavares en el día de ayer. Vamos a compartir eso con todos ustedes en este instante y vamos a compartir algunas imágenes de lo que aconteció hoy para todos ustedes que son pues también sus seguidores, ¿verdad? Porque tenemos mucha gente en nuestro canal que seguía a Joseph Tavares, eh, pues por el respeto que él inspiraba. Ok, so vamos a buscar aquí la información para compartirla con ustedes. Vamos a ver si lo podemos poner por acá. Ahí tenemos algunas imágenes del encuentro del Pachá, que muchas personas sabían que el Pachá compartió mucho tiempo con Joseph Tavares, pero vamos a buscar por aquí la información que queremos compartir en este momento. Vamos a ver si es esta. Bueno, tenemos varias imágenes del Pachá que estuvo con Joseph Tavares. Pero queremos buscar exactamente esta imagen acá. Este video, que es donde explican pues parte del cuadro médico de él. Interesante, ¿verdad? Saber pues parte de su cuadro médico, para que sepamos que no todos estamos exentos de todas estas cosas. Vamos a escuchar. Buenos días. Procedo a leer el informe oficial que emite el Centro Médico Cibao. El Centro Médico Cibao, primero debemos decir que expresamos nuestro más profundo y sentido pesar por el fallecimiento de José Agustín Tavares Gil. José Agustín Tavares Gil, de 55 años de edad. Este es el informe oficial, ¿ok? Este es el informe oficial que fue revelado, ¿verdad?, a todos los medios de comunicación. Era un hombre joven aún, que tenía como antecedentes mórbidos cardiopatía isquémica, que hace 6 años se le había colocado un stent manejado con tratamiento ambulatorio y que hace 3 días en su casa inició presentando disnea. Eso es, si yo uso alguna terminología médica y ustedes quieren que se la aclare, no hay ningún problema. Este cansancio, el más mínimo esfuerzo y mareo. Eso obligó a que el día 25 de octubre, o sea, el día de ayer, a las 7:47 p.m., fuera traído a nuestra sala de emergencia. Anoche eso, ¿verdad? Y ahí, en ese lugar, fue atendido en nuestra sala de emergencia por el doctor Felipe Rosario, el cual era el cardiólogo que se encontraba de turno en el momento. Realizándole un electrocardiograma, diagnosticó que el mismo estaba cursando, o sea, padecía un infarto al miocardio con infradesniveles en B5 y B6, sin elevación del segmento ST. Se le realizó un cateterismo. Wow. Anoche mismo. Ayer mismo. Donde se evidenció Antes de ayer. Datos de enfermedad arterial coronaria de múltiples vasos. Y por ser de múltiples vasos, es importante que se entienda, no era un candidato a angioplastia coronaria. ¿Qué es eso? Angioplastia coronaria es un cateterismo. No era candidato a cateterismo porque tenía múltiples vasos. Había que usar otros procedimientos. El día de hoy, en la mañana de hoy, se agravó su cuadro.
alrededor de las 8:40 de la mañana, presentando mareo, diaforesis, hipotensión, y posteriormente sufrió una parada cardiorrespiratoria. Wow. Esa parada cardiorrespiratoria a las 8:40 de la mañana obligó a que se le iniciara RSP. Eso significa resucitación cardiopulmonar avanzada. Trataron de resucitarlo, ¿verdad? Porque tuvo un fallo pulmonar, respiratorio, perdón, Por los cardiorrespiratorio. doctores Juana Sarita, la cual es una intensivista de nuestro centro, y el doctor Felipe Rosario, que es un cardiólogo médico de cabecera, durante un periodo de 45 minutos sin respuesta. Wow. Por lo que fue declarado muerto o fallecido a las 9:55 AM del día de hoy, 26 de octubre. Sus causas de muerte probables son infarto agudo miocardio y la parada cardiorrespiratoria. Wow, señores, lamentable, ¿verdad? Lamentable escuchar todo ese proceso, ¿verdad? En el momento que lo llevan al hospital, en el momento que empiezan a diagnosticarlo, se dan cuenta de que es algo un poquito más serio y todo lo que hacen para tratar de salvar su vida. Wow. Increíble, señores. La vida es solamente una, ¿verdad? Solamente una. No tenemos una goma de respuesta para la vida. Es solamente una. ¿Ok? El Pachá, pues, se presentó. Aquí tuvimos imágenes, ¿verdad? Del Pachá que se presentó. Su colaborador, amigo, trabajaron mucho tiempo juntos. Recuerden que José Tavares, también era cronista de arte, trabajó en sinnúmero de producciones, un hombre sumamente talentoso, trabajó con decenas de personas, de artistas. Muy lastimoso, ¿verdad? Tenerlo que recordar así. Ahí ustedes pueden ver muchos, pues, de los artistas que trabajaron con él o que se presentaron a prestar sus respetos en su última velada. Dice mucho de un hombre eso, señores. Que las personas vayan a donde usted así a darle su último adiós. Dice mucho de usted. El Cocodrilo, el Pachá. Ahí puedo reconocer varias personas que son del medio artístico. Sumamente afectado, el Pachá, claramente afectado. Wow. Yo sé que muchos de ustedes que siguen mi canal también pues lo seguían a él y por eso es que pues estamos aquí y no queremos olvidar quién fue él. Nunca lo vamos a olvidar. Muchas personas que están en los medios hoy le deben a él el estar en los medios. Pero así es. Ok, así es. Tenemos más imágenes, creo que tengo una imagen más de lo que se dio, lo que estuvo sucediendo allí. Déjame ver si lo tengo por acá. Lamentable. Bueno, sus hijos también, y también algunos de los amigos de él estuvieron hablando, ¿verdad?
en la funeraria, ¿verdad? Donde lo tenían. Creo que mañana es cuando lo van a enterrar como tal. Que vamos a escuchar. Hermanos de Joseph Tavares. Mucha gente que no veía que este día ha permitido que estemos juntos para saber lo que somos, que no somos nada, en cualquier momento se nos apaga la luz, pero que Dios nos tiene una luz muy especial para estar con Él. A cada uno de ustedes, mil gracias a los que trabajamos lo mismo, a todos sin excepción, a una camada, una cosecha de hombres y mujeres que de una forma u otra hemos tenido la responsabilidad de trabajar juntos, periodistas, camarógrafos, comunicadores, en fin, a todos ustedes muchas gracias. Uno de los hijos de Dios se le va a dar a ustedes las gracias, tal como debe ser. Tal y como dijo nuestro tío Coco, queremos darle las gracias a todos por estar aquí presentes. Como decía él, Se le jodió a él. personas que teníamos años no veían. Pero cuando hay personas que se calan en tu corazón, hasta con la mascarilla lo estamos conociendo. Porque nosotros echamos los dientes en la comunicación junto a nuestro padre y nos sentimos agradecidos porque si usted está aquí ahora es porque dejó un legado positivo. Y para muchos era Canita, Morenito, Joselo, el maestro, para nosotros era Papi. Y el hecho de contar con la presencia de ustedes nos hace sentir agradecidos del legado que nos dejó. Él nos decía siempre que su mayor legado era su nombre y nosotros nos llena de orgullo decir que somos hijos de Joseph Tavares y le agradecemos el honor que nos hacen de estar presentes, acompañándonos con nuestro dolor. Le pedimos que oren por nuestra familia para que podamos seguir adelante y sigamos siempre con la misma energía y amor que él siempre se caracterizó. Gracias. Muchísimas gracias. Mañana a las 8 de la mañana, 8:30, van a estar otra vez las puertas abiertas. En horas de la tarde se va a certificar. Mañana vamos a decidir junto con la familia, ¿verdad? Ustedes van a decidir a la hora exacta. La definitiva no sabemos si lo hacemos en el cementerio de la 30 o lo hacemos en el cementerio. Todo el que pueda pagar sus respetos, que asista, todo el que pueda. Mil gracias. Vamos a darle Estamos diciendo que deben de irse. una digna despedida a Joseph Tavares, Aquí, pero quisimos aprovechar con mucho respeto a su familia. tanto el Pachá como Charlie, todos nosotros que somos de la misma camada, Sara, todos, yo lo veo bien por a todos, están aquí, muchísimas gracias de verdad a todos, los veteranos, Bueno, ahí lo tenían. Eso es todo lo que tengo en cuanto a lo que ha sucedido hoy, en el día de hoy, sobre el funeral de Joseph Tavares. Obviamente hay cosas que hay que dejarlo en privado por respeto a la familia y a la memoria también de Joseph Tavares. Pero aquí le quisimos mostrar un poquito más sobre el hombre, sobre la leyenda, sobre el padre, el productor, el cronista de arte, el artista, el profesional. ¿Cuántas cosas se pueden decir hoy buenas de Joseph Tavares? Todavía no hay una sola persona que pueda decir algo mal de él. Y así es como todos nosotros quisiéramos decir adiós también. Irnos así limpiecito. Aunque se nos fue un poquito temprano, pero irnos limpiecito, con una imagen limpia, como la de Joseph Tavares. Dios lo bendiga a todos ustedes. Recuerden, tienen los enlaces a mis diferentes redes debajo en la caja de descripción de este video.
Ahí tienen acceso también al grupo de Telegram, donde yo mando todas las informaciones que publico y mando los pronósticos diarios también. Ok, se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video.